Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, le comento que el día de hoy se examinarán algunos para la retrasada de constitucional, solo para excusarlos. No sé si le envío al chat el nombre de las personas que se examinarán el día de hoy. Si me hace favor, envíemelo por favor por la participación. Como yo siempre tengo la anotación de quienes están participando en el aula, entonces de alguna manera ya sé quiénes son los que pues no van a participar. Está bien, licenciada, con gusto. En unos momentos se lo envío, a que llenen todos. Sí, gracias, muy amable, Freddy. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, Roberto. No. Gusto saludarle. Igualmente, gracias. Bien, ya les voy a proyectar la presentación. Solo denme unos minutos.
Perdonen, ¿se observa lo que estoy proyectando? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Perfecto, muy bien. En la clase pasada nosotros vimos lo que era el módulo 1, vimos lo relacionado al patrimonio y alguna clasificación de los bienes. Por el tiempo que lo tuvimos muy corto, que dimos algunos ejemplos, no nos dio la oportunidad de abordar detenidamente cada uno de los bienes. Sin embargo, ustedes hicieron la investigación respectiva y en el momento que hagamos algún pequeño repaso, podemos, en este caso, explicar a profundidad lo relacionado a los bienes. Para continuar con la temática del programa, que ustedes no se vayan a atrasar, les envié un material el día sábado para que ustedes pudieran tener una lectura y adelantaran un poco en relación a los temas que vamos a ver en clase. Les mandé la segunda, tercera y cuarta parte de un expediente judicial de titulación supletoria para que ustedes lo pudieran analizar, y les mandé una copia electrónica de la ley de titulación supletoria para que ustedes pudieran comparar el fundamento legal que están citando en cada una de las resoluciones judiciales, que conocieran tanto lo que solicitan, en este caso, los abogados litigantes, lo que hace el órgano jurisdiccional, en este caso, el juzgado, que analizaran quiénes firman las resoluciones judiciales y, asimismo, qué tipos de actos procesales aparecen en el expediente. Es decir, que con ello ustedes tienen que consolidar los conocimientos que han tenido en relación a teoría del proceso, aunado a los conocimientos que están adquiriendo y que adquirieron en Derecho Civil 1 y están adquiriendo ahorita en Derecho Civil 2. Con ello poder aplicar el Código Civil, Código Procesal Civil, normativa constitucional y la ley del organismo judicial en lo que concierne a los tipos y clases de resoluciones judiciales. Porque en los expedientes que les envié el día sábado aparecen dos tipos de resoluciones judiciales. La primera, decretos de puro trámite, y la segunda, pues el auto que declara ya sea con lugar o sin lugar las diligencias de titulación supletoria. Bien, lo dejé para su análisis porque sí es un poquito extenso y para que a la hora cuando nos toque que abordar ese tema, ustedes ya tengan conocimiento en relación al tema. Ahora bien, en la presentación que les tengo para el día de hoy, aparece lo relacionado al módulo 2. El día de hoy es 3 de agosto del año 2022, pues es nuestra sesión virtual. En el módulo 2 aparece de la propiedad y demás derechos reales. ¿Se observa la segunda diapositiva que estoy presentando? Sí, licenciada. Sí, licenciada, se ve. Muchas gracias. Bien, tenemos en este módulo 2 que vamos a analizar qué es la propiedad y qué son los demás derechos reales. Nosotros hicimos un pequeño esquema. Ese pequeño esquema que nosotros hicimos, vimos que dentro de la clasificación de derechos reales existen los derechos de goce, de mero goce y de garantía. Es decir, que con estos dos conceptos que tenemos a la vista, la propiedad, que es el derecho de goce, y demás derechos reales, quiere decir los derechos de mero goce, los derechos de garantía, modos de adquirir la propiedad y formas especiales de propiedad. Es decir, que eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. En este caso, en relación a lo que es derechos reales, vamos a analizar, primer término, cómo definimos los derechos reales. No sé si ustedes se acuerdan que indicamos que era el poder directo o inmediato que tiene una persona sobre una cosa para hacerla valer frente a terceros. Desglosamos esta definición
la tenemos en pantalla y la vemos. Establece defender los intereses ante terceros, derechos patrimoniales que le atribuyen al titular de los mismos facultades. En este caso, las facultades que se le atribuyen es tener un poder directo o inmediato, o sea, que pueden hacer con esos bienes lo que la ley no le prohíba. En este caso, siendo directo e inmediato sobre una cosa que puede ser ejercitado y hecho valer ante terceros, en esta parte es una persona, o sea, el sujeto de derecho, la cosa, el objeto que se discute en el derecho, y la sociedad, que es el sujeto pasivo, en este caso, a quien se le reclama la obligación. Es decir, si yo tengo un terreno en San Lucas, Zacatepeques, quiere decir que cualquier persona que llegue a residir en ese terreno, llegue a usar ese terreno, sin mi consentimiento, yo, persona, sujeto, puedo, en este caso, demandar o solicitar que ese objeto o la cosa, es decir, el terreno, pueda reclamarle a esa otra persona, sociedad o a quien esté vulnerando mi derecho de propiedad o de posesión, que se retire del mismo, que deje de usar el mismo, que deje, por ejemplo, si fuera un terreno rústico, que deje de estar, por ejemplo, si hubieran árboles, que deje de estar como que quitando la leña de esos árboles, o todo aquello que tenga ese terreno, o que yo tenga un inmueble, en este caso una edificación, una casa construida, y una persona haya llegado a vivir ahí, y que yo por determinado tiempo le permití vivir ahí. Al llegar dicho tiempo, ya dependo si yo lo dejo seguir residiendo, o de algún modo le pueda decir que se retire de ese bien. Por ejemplo, un proceso sumario de desahucio o desocupación. Arrendo yo a una persona denominada E, y esta persona denominada E, por la cantidad de 3,000 quetzales, arrenda un inmueble que yo poseo, no, que yo soy propietaria, en el municipio de San Antonio, Aguascalientes, por el plazo de 1 año, o sea, 12 meses. Y en el contrato coloco que a falta de 2 rentas, o 3 rentas, más bien lo vamos a manejar a 3. A falta de 3 rentas, dicha persona tendrá que retirarse del inmueble. ¿Qué pasa en ese sentido si la persona no se retira del inmueble y queda viviendo en el inmueble? ¿Qué debo de hacer? Ustedes son mis abogados y ustedes me van a aconsejar qué debo de hacer. ¿Se entendió el caso? ¿Escucharon el caso? Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Bien, empiezo a anotar las participaciones de cada uno de ustedes. Licenciada, buena tarde, gusto saludarle. Muy buena tarde, José. Disculpe la molestia, licenciada, ¿sería usted tan amable de poder repetir el caso? Es que fíjese que hay fallas de señal de internet, entonces se le escuchó entrecortado, al menos de parte de mi persona. Disculpe la molestia. Va, perfecto. Repito el caso.
Se encuentra el señor E, a quien yo le arrendé un inmueble en San Antonio, Aguascalientes. Dicho inmueble se lo arrendé por 3,000 quetzales. Resulta que firmamos un contrato por el plazo de 12 meses, o sea, un año. Y se colocó en ese contrato que a la falta de 3 rentas se le iba a indicar que se retirara del inmueble. Pasaron y faltaron las 3 rentas. Fui muy amablemente a decirle que se retirara de la casita que tengo yo alquilada ahí con él, como se le dice en lenguaje coloquial, y la persona indicó que no se quería retirar, que no se iba del inmueble. Comparezco yo a la oficina profesional que ustedes tienen por ser mis abogados de confianza, y cada vez que yo me meto en algún problema, ustedes me auxilian. ¿Qué me indican que debo de hacer? ¿O qué van a hacer a favor mío? Licenciada, yo tengo una duda. Dígame, Sofía. En medio del arrendamiento y todo, hay contrato. Claro, sí. Ok. Perfecto, muy bien. ¿A quién le van a decir que presente el contrato que tuvieron? En este caso, Andrea. ¿A quién le van a decir eso del contrato? Ah, y que él presente el contrato. Bien, ahora la pregunta es otra. ¿Para qué va a servir el contrato? Pienso, licenciada, que para verificar que lo que usted está solicitando sí está dentro del contrato, ¿verdad? Perfecto. Como un respaldo también, licenciada, para tener escrito lo que, bueno, el arrendamiento en este caso, como un respaldo. Muy bien, perfecto. Wilson, ¿cuál era su apellido? Perdone. Gómez, Bueno, Gómez. Bien, tiene uso de la palabra Ángela Paniagua. Tal vez como para dejar constancia de lo que las dos personas acordaron. Muy bien. Bueno, ya tenemos los lineamientos para qué nos va a servir el contrato. Karen nos indica que se le dé un aviso de desalojo y Maida nos indica que debe de llevar a cabo en el momento de firmar. Bueno, por ese contrato ya está firmado. Sofía Méndez y después Maco. Licenciada, pues leyendo el artículo 1880 del Código Civil, nos identifica cómo es el arrendamiento, es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo y a otra que se le obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Perfecto, me encanta que ya vayan al libro número 5 del Código Civil. Excelente. Bien, ya tenemos la definición, que es el contrato de arrendamiento, ya sabemos los lineamientos del contrato de arrendamiento, pero a mí me urge que esa persona salga del inmueble. ¿Qué tenemos que hacer? Maco, ¿tiene usted uso de la palabra? Bien, Andrea de León. Buenas tardes, licenciada. Leyendo el artículo 468, ¿podría utilizar el propietario el derecho de la propiedad? ¿Qué artículo indica, Andrea?
468. ¿Qué establece el artículo 468? Que el propietario tiene derecho a defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella, ni antes ha sido vencido, citado, oído en juicio. Muy bien, está bien el fundamento, pero ¿cómo vamos a defender la propiedad? Entonces, ese es el poder directo inmediato que tenemos de nuestro bien. Ajá. Pues en este caso yo pienso que a él le serviría de prueba que el contrato ya está vencido y en el mismo se establece que a falta de 3 rentas atrasadas, pues él tiene el derecho de pedir lo que le corresponde. Bien, alto ahí, el contrato todavía no está vencido. Todavía no está vencido el contrato. Bien, vamos a ver Maida y después escucho a Mako. Maida Araceli. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Aquí, mi duda es, aquí entraría el artículo 1940 del Código Civil, ¿no? Donde dice el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento y en el numeral 1 dice cuando el arrendamiento no esté solvente por el pago de la renta. Ahí entraría eso. Puede entrar eso, perfecto. ¿Y qué hacemos? Ya tenemos nosotros nuestro fundamento legal. Vamos perfectos, estamos súper bien. El fundamento legal, pero ya estamos utilizando el libro número 5 del Código Civil. Perfecto. Pero, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Marco, ¿tiene usted uso de la palabra? ¿Me escucha ahí, licenciada? Sí, la escucho. Ok, perdón. Lo que sucede es de que este es un tema complicadísimo porque si bien es cierto, hay un contrato, podría estar vigente, no se ha terminado, no se llega al plazo de vencimiento, el inquilino incumplió, pero legalmente yo no puedo llegar solo así y decirle, mire, váyase. Yo creería de que acá deberíamos de iniciar con un título ejecutivo de cumplimiento de obligación, el cual está regulado en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, también hay un tema ahí hay una ley de inquilinato. Y ahí tal vez podríamos iniciar un proceso de desahucio, el cual está regulado en el artículo 40. Ajá. Vamos bien, con las ideas vamos bien, solo el fundamento legal sí se nos quedó. La ley del inquilinato está bien, pero también tenemos otras herramientas jurídicas. Busquemos esas herramientas jurídicas. Las ideas están perfectas. Solo usted podría repetirme la base legal que dio Mayra, es que no la escuché. La que dio Maida fue el artículo 1940, o sea, se refirió a lo que es el arrendamiento en el Código Civil, pero acuérdense que el Código Civil es ley sustantiva, la ley procesal es otra. Usted citó ley procesal, pero ese fundamento que me dio no es. Estamos bien en las ideas, estamos bien en la vía que se debe de hacer, pero el fundamento legal no está correcto. Analicemos el fundamento legal. Estamos bien en las ideas. Juan Francisco, ¿tiene usted uso de la palabra? Si no, Cristian Juárez. Yo creo que procede con el artículo 1930 del Código Civil, que es rescindirse del arrendamiento por incumplimiento de obligaciones. Rescindir el arrendamiento por incumplimiento de obligaciones. Bueno, no es la rescisión como tal. Obviamente el propio contrato tiene su naturaleza y dice que a falta de 2 cuotas, de una vez le da derecho al propietario de decirle váyase del inmueble. Entonces, en este momento no va la rescisión de contrato, salvo que usted anticipadamente lo quiera dar por terminado, pero no es culpa del inquilino, sino que es que usted lo quiere disponer por otra circunstancia, y por eso es que usted lo quiere rescindir porque agotó la vía conciliatoria. Juan Francisco. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, hace un ratito, es que vengo conduciendo y hace un ratito, cuando usted me dio la palabra, en lugar de activar el micrófono, corté la llamada, perdone. Bien. Sí. Indíquenos.
de acuerdo a lo que usted estaba estableciendo, digamos, si son cláusulas que están establecidas dentro del contrato, por el cual se puede dar por finalizado el contrato debido al incumplimiento ya sea de una de las partes o de ambas partes, el contrato, tal y como decía Maco, a mi criterio se convierte en un título ejecutivo, entonces se puede ejecutar. Aunque la persona se niegue a desalojar el inmueble, usted al principio mencionaba cómo defendemos la propiedad y mientras la propiedad sea nuestra, primero hay un artículo, no tengo ahorita el artículo exacto, pero que establece la presunción de la propiedad primero, y segundo, que habría que demostrar que siendo propietario se tienen los derechos reales, mientras que la otra persona tenía ciertos derechos de posesión. Y recuerdo que dentro de algunas normativas está establecido que las situaciones tienen que ser por la vía pacífica. Entonces, si había un contrato que establecía la renta y hay una cláusula que establece que a falta o incumplimiento del pago de 2 o 3 mensualidades se dará por rescindido, esta sería la base fundamental para que nosotros podamos iniciar el proceso. Estamos bien en las ideas, pero reitero, el fundamento legal tenemos que buscar. Bueno, busquemos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ya lo debemos hacer. Cindy, dígame, ¿tienes uso de la palabra? Gracias. En el título tercero de juicios sumarios, en el capítulo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 237, donde establece el desahucio. Perfecto, vamos bien con el fundamento legal. Excelente, fundamento legal. ¿Qué debemos de hacer entonces? Está Juan Alberto. Juan Alberto levantó la mano. Muy bien, Cindy, estamos bien. Alberto. Abandonó, dice. Licenciada, para mí que se tendría que iniciar un juicio sumario de desahucio según el artículo 237 y 240 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vaya, explíqueme eso, porque dentro de todos ustedes voy a buscar yo un abogado que me defienda. Ahorita vamos a ver, licenciada, es que no encuentro permítame. O si algún compañero me puede apoyar, es que no encuentro el artículo. Licenciada, Bueno, disculpe, ¿cómo que levantaba la mano, fundamento legal y no lo encuentra? Bien, Juan Alberto Pamal, ¿tienes que Sí, usar la disculpe, es palabra? que me salí de la sesión por error. Diga. Pues sí, yo también como la compañera había mencionado, ¿verdad? En el título 3, el juicio sumario, pues en el artículo 129 también dice en materia de juicio sumario, o sea, para iniciar el juicio sumario, ¿verdad? Se tramitará en juicio sumario, 1, los asuntos de arrendamiento y de desocupación. Entonces yo agarraría como vía el juicio sumario. Excelente, perfecto, muy bien. Acuérdense. Licenciada, sería por la vía de tiene juicio su propia vía sumario. procesal. Dígame, Cindy. Esto sería en juicio ordinario. Bueno, bueno, ¿por qué se me perdió? Me da el fundamento y ahora se me pierde. Es una pregunta, licenciada, es que estaba leyendo el artículo 230, entonces fue como pregunta ahí como que no. No, pero vea su título, su libro, su capítulo, vea, o sea, el origen de. ¿Qué dice el artículo 229 antes del 230? En materia del juicio sumario. Entonces, ¿será lo mismo el juicio sumario con el juicio ordinario? No, licenciada, gracias. Bueno, entonces no nos perdamos, ¿verdad? Siempre recordémonos de las primeras clases, por eso es que yo les digo, es base fundamental, o sea, no es chiste que repasemos nosotros el índice de nuestras herramientas jurídicas.
Vimos el índice del Código Civil, índice del Código Procesal Civil y Mercantil. Les dejé, de algún modo, no sé si les dejé a ustedes la tarea de hacer también lo mismo con la ley del organismo judicial y con la Corte de Constitucionalidad, pero desde ese momento les enseñé a utilizar las herramientas jurídicas. Entonces, nosotros aprendimos que existen juicios de conocimiento, juicios de ejecución y juicios especiales. ¿Cuáles son los juicios de conocimiento? ¿O no fue a ustedes quienes les di el tercer semestre? Recuérdanos, licenciada, por favor. Sí, Ay, no recordamos eso. no, se los juro que les reviso el cuaderno y ahí lo tienen anotado. Si están utilizando el mismo o el anterior que utilizaron. ¿Cuáles son los juicios de conocimiento? Veamos nuestro índice. ¿Sería el juicio ordinario, licenciada? ¿Es uno? Juicio oral. Perfecto. Número 2. Juicio sumario. 3. Y Y último. juicio arbitral. 4. Perfecto. Son nuestros juicios de conocimiento. Eso no se nos debe olvidar. Miren, para toda su vida jurídica tienen sí o sí que aprendérselo. ¿Qué más aprendérselo desde este momento? Obvio, como algunos me dijeron, no estamos en la clase de procesal civil. Sin embargo, van amarrados y van de la mano el Código Civil con el Código Procesal Civil y Mercantil. Porque si nosotros los aprendemos a ver en forma aislada, no vamos a poder manejar conceptos y definiciones y tampoco procesos y procedimientos. Debemos de aprender a manejar nuestras herramientas jurídicas de la mano. Estamos viendo la parte sustantiva y tenemos que ver la parte procesal, porque si no vemos la parte procesal, no vamos a poder tener idea qué estamos haciendo con el proceso de titulación supletoria. Entonces, yo les estoy poniendo ejemplos y ustedes tienen las herramientas a la mano. No hay pierde. No estoy enseñando nada del otro mundo, al contrario, les estoy enseñando a utilizar de forma correcta sus herramientas jurídicas, ya que si ustedes saben utilizar sus herramientas jurídicas en un curso, podrán utilizarlas en los demás cursos. Por ejemplo, están viendo derecho penal. Entonces, si les enseño a utilizar la herramienta civil del Código Civil más el Código Procesal Civil, pueden utilizar la misma metodología de estudio con el Código Penal y el Código Procesal Penal. En similar sentido, el Código de Trabajo, similar sentido, Código de Comercio, porque dentro de estos otros códigos existe la parte sustantiva y existe la parte procesal. Igual el contencioso administrativo, igual derecho de familia, todo, mediante ustedes conozcan, aprender a manejar sus herramientas jurídicas, no van a tener pierde para poder desenvolverse en su vida profesional, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. No se les tiene que olvidar. Se los indiqué cuando estábamos en el tercer semestre, se exime a quienes no recibieron clases conmigo, porque hasta ahorita lo están viendo cómo estamos manejando nosotros nuestras herramientas jurídicas. Pero los que sí estuvieron conmigo en el tercer semestre, entonces me deben la calificación de la nota.
Bien, entonces, indicamos que los procesos de conocimiento, en este caso ya indicamos que son 4. Dentro de los procesos de conocimiento aplicamos al caso concreto, al ejemplo, que vamos a llevar a cabo un proceso sumario de desocupación. ¿Cómo lo logramos identificar? Es porque la propia ley nos da una vía procesal. Nos dio los conceptos y definiciones en el libro 2 porque nos narra todo lo relacionado a los derechos reales. Dentro de los derechos reales, permítanme un momento. Se me activó una alarma. Bien, dentro de los derechos reales estamos viendo cuál es el poder directo e inmediato para defender, en este caso, una cosa o el objeto, el terreno, nosotros que somos los sujetos ante terceros, o sea, el sujeto pasivo que es la sociedad, que puede ser persona individual o persona colectiva. En este caso estamos hablando que es una persona individual la que nos está haciendo afectación de nuestro patrimonio y nosotros vamos a defenderlo y la defensa que nosotros hacemos es tomamos el libro 2 dentro de los conceptos y definiciones, en este caso nuestro concepto de derecho de propiedad y la definición que muy acertadamente los compañeros nos dieron el fundamento legal del artículo 468 que nos lo dio Andrea. Y también, en este caso, nos indicó la vía procesal a seguir y el contrato de desahucio. Maida, en este caso, nos indicó las formas. También, también nos indicó la vía procesal Cindy y los demás compañeros que fueron de alguna manera apoyándonos en relación al proceso que se debe de plantear. Concluimos que lo que se debe de plantear en este caso es un proceso sumario de desocupación y si necesitamos cobrarles las rentas y cobro de rentas atrasadas. Vamos a lograr desocupar a la persona y cobrarle las rentas que nos debe hasta el momento de su efectiva desocupación. Y eso se plantea ante un juzgado civil. Posteriormente, por la hora no vamos a ver ahorita la cuantía, pero en otro ejemplo posterior vamos a ver la cuantía. Eso significa defender nuestros derechos reales, ¿verdad? Que es el poder directo e inmediato que tenemos sobre una cosa y que el mismo es oponible ante terceros. Bien, dentro de los derechos reales y personales, en la clase pasada abordamos estos temas, vimos las diferencias entre los artículos 12, el 17 y el 18 en relación de las acciones reales y las acciones personales. Los derechos reales también tienen doctrinas que los sustentan. Tenemos en este caso la doctrina clásica y la doctrina personalista. Ya ahondamos un poquito en estos temas y tenemos la ecléctica que integra ambas, la clásica y la personalista. Tomémosle siempre la respectiva foto que establece la clásica, que es la relación directa entre persona y cosa y que tiene como, en este caso, como elemento esencial la inmediatividad y la eficacia contra terceros. O sea, en este caso puede utilizarse las obligaciones de dar, hacer y no hacer, y que es una posición dualista, como confrontativa, ¿verdad? No es monista, sino dualista. Bien, ¿cuáles son esas obligaciones de dar, hacer y no hacer? En relación a que lo que se van a discutir son derechos personales. Resulta que, otro caso concreto, anotemos, apuntemos, por favor. Resulta que yo compré un vehículo
en la sociedad denominada El Carruaje S.A. El vehículo me costó 60,000 quetzales y me indicaron que me lo iban a dar el día 31 de mayo del año 2022. Yo lo compré, en este caso, al contado, por 60,000 quetzales. Sin embargo, pasó el 31 de mayo, fui a la entidad del Carruaje S.A. y fui a decir que por qué no me han entregado el vehículo. Y resulta que me indicaron que hubo una confusión y que el vehículo se lo dieron a otra persona y que a mí me van a traer otro vehículo. Entonces, como ustedes son mis abogados de confianza, yo acudo a ustedes y ustedes me pueden indicar qué debo de hacer en este caso. ¿Qué me aconsejan hacer? Siempre veámoslo desde el punto de vista civil, no penal. Acordémonos, estamos en la doctrina clásica, relación directa entre personas y cosas, tiene la inmediatividad y la eficacia contra terceros. O sea que son las obligaciones de dar, hacer, no hacer. ¿Qué pasa con mis abogados? Tengo 95 abogados y nadie se pelea por darme asesoría jurídica. Juan Alberto. Licenciada, ahí entraría tal vez el contrato de compra y venta, artículo 1790, por el contrato de compraventa del vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Perfecto, estamos bien con el documento, estamos perfecto, es un contrato de compraventa y resulta en este caso que yo soy la compradora, pero el vendedor no me da la cosa. Yo ya le di el dinero, los 60,000, pero el vendedor no me da el vehículo. Y es lo que yo quiero que mi abogado me solucione. Licenciada, aquí podría entrar el artículo 244 del Código Procesal Civil de entrega de cosas. Léalo, por favor. Cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que ésta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Ajá, ¿quién está de acuerdo con Sophie? ¿Y quién no está de acuerdo? Estamos bien buscando fundamentos legales, Sophie. Solo vamos a escuchar a los compañeros antes de que yo les dé una respuesta. Licenciada, yo solo encontré qué pasaría si no entregan la cosa, o sea, si el vendedor no entrega la cosa, y pues lo vi en el artículo 1814 del Código Civil. Y dice que en caso de resolución del contrato por falta de entrega de la cosa, el vendedor deberá devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución, más los daños y perjuicios. Eso fue lo único que encontré. Bien, usted me está diciendo que es el 1000 ¿qué? 1814 del Código Civil.
en relación a daños y perjuicios, que si no se entrega la cosa. Sí. ¿Es así, Marvin? Sí, licenciada, Bueno, solo es un eso control. es una consecuencia jurídica. Estamos bien porque es como quien dice, si no me entrega el vehículo, además del dinero que usted me debe, usted me tiene que pagar daños y perjuicios. Pero antes de pasar a la entrega de daños y perjuicios, tienen ustedes que plantear algo a favor mío. Quizás se puede utilizar el capítulo segundo de obligaciones del vendedor en el artículo 1810, perdón, 1809. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. Estamos bien con el fundamento sustantivo, estamos bien. Pero ¿cómo hacemos realidad esa entrega? ¿Cómo la hacemos realidad? Juan Francisco está levantando la mano. No, licenciada, se me quedó levantada, disculpe. Ah, vaya. Licenciado. Ligda. Dígame Wilson y después Salvador. Siempre ahí no levanta tu mano, por favor. Ahí no podría usar el 1816. Dice, si después de perfeccionada la venta, el vendedor consume, altera o enajena y entrega a otro las cosas vendidas, el comprador podrá exigir otras equivalentes en especie, calidad y cantidad o en su defecto, su valor a juicio de peritos, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. Estamos perfectos con las consecuencias jurídicas, pero para que haya una consecuencia jurídica, primero tiene que establecerse el requerimiento de esa obligación. ¿Cómo establezco el requerimiento de esa obligación? Estamos bien con la fase sustantiva, estamos perfectos. Pero acuérdense, leamos otra vez. Doctrina clásica, relación directa entre persona y cosa. La inmediatividad y la eficacia contra terceros. ¿Cómo logramos esa eficacia contra terceros? Pueden ser obligaciones de dar, de hacer, no hacer. Podemos hacer una cláusula de indemnización, Lick, en el artículo 1436 del Código Civil. ¿Qué establece esa cláusula de indemnización? Que las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación o no cumpla de manera convenida o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y perjuicios. Bien, en ese sentido, nosotros ya tenemos nuestro contrato, ya no podemos poner otra cláusula. Yo en este momento lo que quiero es que me den el vehículo o que me den el dinero. Excelente, Fabiola, perfecto. Veamos el artículo que nos está sugiriendo Fabiola. La compañerita, en este caso, les voy a indicar quién fue. Sofía nos leyó el artículo 244 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde establece, cuando no proceda la vía ejecutiva, escuchen bien, cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplicará el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad, en los casos en que esta es jurídicamente obligatoria. Entonces, reitero, cuando no proceda la vía ejecutiva. Veamos el artículo que nos está refiriendo en este momento. Veamos en el chat, Maida. En el chat está el fundamento.
Si me hacen favor de leerme el artículo 336, primero el título, por favor. Primero me dicen de qué libro, de qué título, Salvador. ¿Se lo leo yo, licenciada? Va, léamelo usted, Lilian, por favor. Es del título 3, Ejecuciones Especiales. Artículo 3. ¿Qué libro es? Es título, libro. No sé, licenciada. Pero no es que usted viendo. Yo solo tengo aquí del libro tercero. ¿Cómo se llama el libro tercero? El libro tercero de procesos de ejecución. Excelente. Ahí tenemos que empezar. Para orientar nuestra mente en un mapa mental y poder de algún modo relacionar los casos concretos, nosotros tenemos que decir, bueno, ese libro tercero, o sea, son las ejecuciones. ¿Qué son, en este caso, los juicios de ejecución? Son aquellos que ya tienen constituido el derecho y se debe de exigir la obligación. Estando ya entre esa definición y ese concepto, entramos de lleno a ver qué tipo de proceso es el que vamos a leer. El tipo de proceso lo encontramos dentro del título 3. ¿Qué tipo de proceso es el que vamos a leer? Ejecuciones especiales. Exacto, vamos a leer ejecuciones especiales. ¿Y cuáles son esas ejecuciones especiales? ¿Cuáles son? La del 336, ¿cómo se llama? Ejecución de obligaciones de dar. Muy bien. La del 337. Ejecución de obligaciones de hacer. 338. Ejecución de las obligaciones de escritura. Y 339. Ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Bien, yo sé que los estoy poniendo a conocer en algún modo o a tomar en cuenta conocimientos profundos, pero así tiene que ser el jurista. Cuando a uno le llega un caso concreto en el lugar donde esté, en la posición donde esté, uno tiene que utilizar sus herramientas legales de forma integral. Si usted es abogado defensor, integra sus normas. Usted es consejero, abogado en este caso, consejero, también, abogado defensor, también. Si usted está en el Ministerio Público, lo mismo, Defensa Pública Penal, igual, Procuraduría General de la Nación, igual, profesión liberal, también. Si usted está en el organismo judicial, lo mismo. En donde usted esté, tiene que integrar las normas jurídicas y no verlas de forma aislada, así como nosotros estamos haciendo. Integramos la norma sustantiva con la norma procesal. Estamos ubicando, primero, conceptos y definiciones en el Código Civil y estamos viendo procesos y procedimientos en el Código Procesal Civil. Ahorita estamos viendo qué procesos existen en el Código Procesal Civil y los procesos que hay, estamos viendo que hay procesos, en este caso de ejecuciones especiales, el proceso de ejecución de dar, el proceso de ejecución de hacer, el proceso de ejecución de escriturar, el proceso de ejecución de no hacer. De estos 4, en el caso concreto que nosotros tenemos, ¿cuál es el aplicable? El de ejecución de obligaciones de dar. Léalo, Marvin, por favor. Cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie. Si hecho el requerimiento de entrega, el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva. Si la cosa ya no existe o no pudiere secuestrarse, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalentemente a los daños y perjuicios. El ejecutante y el ejecutado
podrán oponerse a los valores prefijados y rendir las pruebas que juzguen convenientes por el procedimiento de los incidentes. Bien, gracias. Si ustedes se dan cuenta, aquí reunimos todas las ideas que ustedes han manifestado. Entonces, vamos a plantear, o ustedes me van a hacer favor de plantear, porque ustedes son mis asesores, un proceso, si agotando la vía conciliatoria, el vendedor no me quiere dar mi vehículo, ustedes como mis buenos abogados van a plantear a favor mío en un juzgado de instancia civil un proceso de ejecución de dar, en la cual van a pedir al honorable juez en el escrito que van a presentar el que requiera la entrega del vehículo. Y si en determinado caso no se entrega el vehículo, que de alguna manera se secuestre dicho vehículo. Si ese vehículo no puede ser secuestrado y tal y como les indiqué, que me dijeron que no estaba el vehículo y que me iban a buscar otro, entonces yo puedo reclamar los daños y perjuicios que muy bien Wilson nos indicó en el artículo 1809 y en lo que establece también en el 1816. Bien, y ahí es donde nosotros vamos amalgamando también, Marvin nos indicó también en 1814 en relación a los daños y perjuicios. Entonces, ahí es donde nosotros vamos jugando con las normas jurídicas, integrándolas. Primero, vemos ley sustantiva, ley procesal y regresamos otra vez a la norma sustantiva. Y así vamos. Primero, norma sustantiva, posterior norma procesal y regresamos otra vez con las consecuencias jurídicas a la norma sustantiva. Bien, creo que vamos entendiendo en este caso los casos concretos, porque a muchos se les dificulta solo entender en doctrina, pero cuando existen ejemplos, se nos facilita un poquito más aprender en relación a las teorías o doctrinas que sustentan cada una de las instituciones jurídicas. Y tenemos la personalista, que solo cabe en relaciones jurídicas entre personas y cosas. Obligación pasiva universal. En este caso solo vienen las cuestiones así como fiduciarias, las reclamaciones personalísimas, las acciones personales. Les contaba yo o les indicaba en relación a contratos, en este caso fiduciarios, préstamos, donde no tenga nada que ver, en este caso, inmuebles. O, por ejemplo, las personalísimas de alguna manera, entrando posiblemente en la obligación de escriturar. Tenemos también, solo quiero ver cómo estamos con la hora porque se nos avanza el tiempo. Tenemos también los caracteres jurídicos de los derechos reales, que tenemos la inmediatividad, absolutividad también. Esos son los caracteres jurídicos de los derechos reales. Tenemos la diferencia entre derechos reales y derechos personales, ya los vimos en otra clase, y el carácter absoluto erga omnes, o sea que es oponible ante todos. También tenemos un carácter relativo, que puede existir solo un sujeto de derecho o un objeto. Se puede sustituir una cosa por otra en los derechos reales y en los derechos personales puede ser, en este caso, variable, ¿verdad? Entre los derechos reales y derechos personales, en este caso, los derechos reales no se pueden destruir, dañar o molestar, mientras que en los derechos personales
se puede hacer entrega de alguna cosa. Dentro de los derechos reales, el sujeto activo, pues no se puede determinar. Puede ser de alguna manera, caso viceversa, el arrendante que yo quiero que se salga y él está al día en sus rentas, puede él parar siendo el demandante y yo la demandada, que yo quiero sacarlo antes porque tengo otros propósitos, que alguien me pueda pagar más de renta, pero resulta que tengo un contrato de 12 meses y el mismo no ha vencido y mi inquilino está al día, entonces no tengo yo por qué perturbarlo si yo formalicé un contrato con él. Otra de las diferencias es que en los derechos reales se trata de en este caso, el sujeto y la cosa, que puede ser permanente o temporal, y en los derechos personales, que netamente lo que se va a discutir va a ser, como quien dice, las relaciones que se han comprometido, en este caso las partes procesales. Dentro de la clasificación de derechos reales, ya nosotros la vimos en el esquemita que hicimos, que hay derechos de goce, mero goce, de garantía. Tenemos también los modos de adquirir la propiedad y también tenemos las formas especiales de propiedad. Y el problema de la enumeración de los derechos reales, que hay números clausus y números apertos. Números clausus es que podemos decir una cantidad determinada de cuál, por ejemplo, cuáles son los bienes en una masa hereditaria. Pero números apertus es, por ejemplo, cuando nosotros vemos dentro de una sucesión intestada cuánto es la masa hereditaria que pueda haber, en este caso, dentro de una de las cosas. Alguien levantó la mano. Ángela. Disculpe, una molestia. ¿Será que puede retroceder la diapositiva? Solo le voy a tomar captura. Disculpe la molestia. ¿Esta? Sí. Deme un segundo. Vale. Bien, a quienes van a entrar al otro curso, pueden abandonar la clase. Que pasen muy feliz noche.